Hello, welcome to La Trastienda Semanal. ¿Do you speak English? Pues como puede ver, yo también hablo poco y mal. Sorprende enormemente que españoles en general, incluso con formación universitaria no especializada en algún idioma, hablan realmente mal hasta el inglés. Un idioma que los de mi generación estudiamos durante 7 largos años, 3 en las escuelas, en la segunda etapa de la extinta EGB y 4 en el bachillerato ICOU, y que, aunque seríamos capaces de escribirlo como un inglés culto, somos incapaces de mantener una conversación fluida con un anglosajón. Es uno de los grandes déficits de nuestra educación, que poco ha mejorado a lo largo de los últimos 30 años en Lanzarote, a pesar de que nuestro sector principal es el turismo, con mayoría de extranjeros, donde son mayoría también, además, los de habla inglesa, con los británicos e irlandeses a la cabeza. En una economía como la nuestra, los idiomas son fundamentales. No hay mayor calidez para un visitante al llegar a un lugar extraño que poder mantener una conversación con un nativo o un empleado de los lugares que visita y ser recibidos en ese idioma que ellos conocen. De ese déficit de idiomas hablaremos esta noche en La Trastienda, porque con el español no basta. Necesitamos abrir puertas y horizontes con el idioma. El canario, por su situación geográfica, por su especialización económica y por su propio desarrollo personal, debe aspirar a ser políglota ante los nuevos retos que se abren con un mundo enormemente cambiante. Que no nos cambien el acento canario, pero que nos permitan expresarnos con la mayor fluidez en los principales idiomas que mueven el mundo. Para analizar nuestras carencias idiomáticas y profundizar en posibles soluciones, tenemos hoy con nosotros a 4 invitados. Carmen Rosa González Ramos, directora de la Escuela de Idiomas de Lanzarote. Buenas noches. Buenas noches. Si se dice que hablando se entiende la gente, habrá que aprender muchos idiomas. Por supuesto que habrá que aprender varios idiomas, pero se puede empezar en principio con el inglés, que es un idioma que es más internacional, ¿no? Puesto que hay hablantes de todos los países que se comunican a través del inglés. Carlos Domínguez, profesor de alemán de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es tan difícil el alemán como se dice? Bueno, es difícil hasta cierto punto. Yo creo que es como todo. Montar en bicicleta al principio es difícil y al final todos acabamos aprendiendo. Beatriz Acuña, trabajadora del Patronato de Turismo de Lanzarote, políglota. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos idiomas habla usted? Hablo 6. 6 idiomas, 6 idiomas. Igualito que yo. Héctor Pulido, directivo de Asolán, director de los apartamentos La Playa. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por haberme invitado a estar aquí, hablando de algo tan importante como son los idiomas. ¿Es realmente necesario el idioma para el turismo? Es muy necesario y además es muy importante que todos en general, los habitantes de la isla, tengamos conocimiento de al menos 1 o 2 lenguas diferentes a la nuestra, ¿no? A nuestra lengua materna. Pues ya ven cuál es el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de nuestros déficits idiomáticos y nuestras necesidades para poder contribuir mejor a nuestro desarrollo personal y también para contribuir mejor al desarrollo de nuestra isla y a nuestras posibilidades en el mercado laboral. Ya conocen también a nuestros invitados y le vamos a hacer la primera pregunta base que es común para todos. Carmen Rosa, ¿cuál es el nivel idiomático de los lanzaroteños? ¿Es inferior que el de otros lugares? ¿Es igual? ¿Cuál es ese nivel? Bueno, realmente yo no puedo, no me atrevo a decir que el nivel de los lanzaroteños sea más bajo que el de otros lugares. Lo que sí puedo decir es que realmente hay bastante interés por aprender, pero vamos a ver, hay bastante interés por aprender, pero realmente no se aprende solo en el aula. Los alumnos necesitan estar inmersos en un ambiente donde puedan practicar el idioma, el que sea, para que ese nivel pueda mejorar. No solo, es decir, el trabajo que se hace exclusivamente en el aula no es suficiente. Carlos Domínguez, su opinión al respecto.
Yo creo que el nivel idiomático de los lanzaroteños es exactamente igual que el del resto de insulares y peninsulares. O sea, ni hablamos mejor ni hablamos peor. La formación que recibimos es la misma, o prácticamente la misma. Quizás los lanzaroteños tengamos una mayor opción de practicar, de poner en práctica los idiomas que aprendemos o gracias al turismo. Pero también es cierto que las nuevas generaciones, el dominio o el uso que hacen de los idiomas es mucho mayor. Las antiguas generaciones no tenían la opción de salir fuera, las nuevas tienen ya cada vez más opciones de salir a estudiar al extranjero, de hacer una práctica, de viajar y conocer el mundo. Y viajando y conociendo el mundo, al final acabas aprendiendo, o por lo menos, en muchas ocasiones, acaba surgiendo ese interés. Si hubiese sabido, me hubiese podido comunicar, hubiese podido disfrutar más. Eso creo que es un punto a tener en cuenta. Beatriz Acuña. Yo coincido con Carlos, no creo que haya una diferencia entre el nivel de inglés que hablemos en Lanzarote con el que se puede hablar en el resto de Canarias, puesto que la educación es igual. A pesar de eso, he también visto estudios y justo el nivel de Canarias y de Andalucía es de los más bajitos de España. Y también sorprende justo por esta razón, porque a pesar de todo, los canarios tenemos en nuestra mano practicar el idioma día a día con nuestros visitantes, ¿no? No sé, entiendo que es igual, pero he visto cosas que dicen que no. Héctor Pulido, ¿cuál es su opinión desde un sector que necesita el idioma para trabajar? Sí, bueno, visto desde el sector y atendiendo a las necesidades que tenemos que cubrir respecto a lo que son nuestros visitantes, que en su mayoría son de origen, hablantes de otro idioma, aunque en Lanzarote existe esa posibilidad de contacto, de roce, de aprendizaje que es el día a día y la comunicación, que en ocasiones no es ya tener la capacidad o los conocimientos para mantener una conversación fluida, sí que es necesario por lo menos poder dar una acogida a ese interlocutor que tenemos, ¿no? Y a pesar de tener esa facilidad respecto al contacto que tenemos, parece que no la aprovechamos en la formación, ¿no? Sorprende escuchar que las cifras de conocimiento de otro idioma sean tan bajas cuando, por ejemplo, hay otras comunidades respecto a la española que no tienen apenas contacto con turistas, ¿no? O con gente que hable otro idioma, no necesariamente turistas. Aquí teniéndolo, parece que somos reacios a aprender. Algo falla para que no asimilemos eso que también es enriquecimiento personal, ¿no? El conseguir dominar una segunda lengua, ¿no? Tenemos ya a los invitados, tenemos esa primera valoración y nos vamos a ir ahora a la calle en esa búsqueda que hacemos en todos nuestros programas para saber cuál es la percepción que tienen en la calle los ciudadanos de a pie de ese problema que tratamos, en este caso, esos déficits idiomáticos. Yo creo que sí, porque yo sé inglés, español y alemán, y aparte del español, claro. Y francés, sí, me ha servido, la verdad es que sí. Porque por lo menos tienes más las puertas abiertas hacia el mercado del trabajo, y si no tienes idiomas aquí no sabes, pero aquí es lo que pasa. Si Lanzarote vivimos del turismo, ¿de qué hacemos? Yo, por ejemplo, yo con 50 y tantos años, ¿qué idiomas voy a aprender ahora? Aprendí la base de lo que es. Sí. ¿Por qué? Porque fuera está mejor trabajo siempre. ¿Sí? Sí. ¿Por qué lo crees? Bueno, cuanto más formación mejor, ¿no? La posibilidad de encontrar trabajo en Lanzarote se debe, y sobre todo en esta isla de turismo, es necesario tener un par de conocimientos en la lengua de inglés, por lo menos, o también en alemán, quizás. No hablo ninguna, algunas cosas y tampoco las practico bien. ¿Por qué no lo hablas? Porque no he puesto interés y tampoco me interesa ya hablar inglés a la edad que tengo. Español, inglés, nada más, pero poco. Inglés. ¿Por qué lo hablas el inglés? ¿Por qué decides? Lo aprendí de siempre lo aprendí de joven y... Inglés, algo sé, algo sí, estudiaba del instituto y un poquito de la academia, pero de defenderme y oír, ¿sabes? Las conversaciones muy rápidas no me entero todavía. Yo creo que como en el currículum piensan que a los españoles nos cuesta mucho los idiomas, pues solo nos meterán en inglés y ya está, aparte de otro idioma.
¿A qué crees? Que nuestros políticos no se han preocupado nunca en la gente de esta tierra, ni nos han ayudado para aprender idiomas ni nada. Lo único que han sabido hacer es llenarse ellos bien los bolsillos y su familia, que lo aprenden todo, y estudiar fuera. Porque es bajo el nivel de educación y la gente cada vez estudia menos. La verdad es que pienso que es un fallo de base, ¿no? Tendría que salir más desde las escuelas, meter más iniciativas y impulsar los idiomas. Para mí creo que es una cosa que abre muchas puertas, ¿no? Quizás es el poco conocimiento que tenemos hacia de expresión, de visibilidad hacia un futuro, hacia unas consecuencias que nos llevan a no a sacar más partido de lo que sabemos, sino al final a saber un poco menos. Como hay muchos turistas alemanes y ingleses, ya que hacemos inglés deberían explotar más el alemán y a lo mejor un poco del francés. O que la gente intente meterse en academias o que los institutos hagan francés o alemán, que sea un poco el nivel un poco más alto, ya que el inglés ya sale con un nivel un poco bajito. Y para mí el nórdico, el alemán y el inglés. ¿Y qué hay que hacer para que lo aprendamos? Si no tengo medios económicos, ¿cómo lo voy a aprender? Si la gente no tiene medios económicos, ¿cómo vas a pagarte una academia? Si hay mucha gente que no tiene medios económicos ni para comer. Como mínimo inglés, que es un idioma internacional, y después también el alemán es muy demandado. Solo con uno yo creo que es bastante, solo que hablemos el inglés y que sea el inglés ya está bien. Tendríamos que, a partir de las familias, a todo el sistema de colegios, creo que es un fallo no solo del sistema educativo, es un fallo de todos, ¿no? Más bien saber inglés y si se puede otro, mejor. Esa es la impresión que hay en la calle de la necesidad de los idiomas y los problemas que tienen para aprenderse. Ya tenemos esa aproximación al tema de hoy y vamos a intentar profundizar. Sorprende que después de 7 largos años estudiando inglés, 3 horas a la semana, en la escuela y en los institutos, no todos, o por no decir apenas una pequeña parte de esos alumnos, son capaces de desenvolverse en ese idioma. Solamente algunos, y sobre todo aquellos que refuerzan con una academia. Beatriz Acuña, no sé si tienes conocimiento de la experiencia en otros países, pero aquí llevamos 30 años con el inglés metido en las aulas, en la enseñanza obligatoria, con resultados realmente pobres. ¿Se empieza antes en otros lugares? ¿Qué es lo que se hace para que haya esa diferencia? No, realmente sí, es muy curioso porque España junto con Bélgica es el país que antes empieza la enseñanza de un idioma, es decir, del inglés sobre todo, ¿no? Es el que empieza antes, es el que termina de los últimos también con 16 años, es decir, ahora mismo los españoles están estudiando durante 10 años inglés. Y a pesar de eso, según el último estudio europeo de competencia lingüística, los resultados del año pasado, el 63% de los alumnos que terminan secundaria en España no comprenden nada, es decir, de comprensión oral, fatal. Es un problema de educación, Carlos. ¿Cuál es la dificultad, primero, para aprenderlo en la educación reglada? Y segundo, ¿por qué en otros sitios sí y nosotros no? Creo que en parte está el problema localizado en la forma. O sea, yo, por mi experiencia, lo que puedo decir es que en Alemania todos los institutos, o un número muy elevado de ellos, cuenta con un lector nativo. Aquí no. La segunda cuestión es ese miedo que tenemos los españoles a salir al extranjero. O sea, salimos al extranjero para ir a visitar Roma, París, pero lo único que vemos son los monumentos. Los alemanes, en su inmensa mayoría, cuando cumplen 16 años y antes de ir a la universidad, muchos de ellos cogen un año sabático. Y un año sabático es, me voy en Interrail, si he aprendido español en el instituto, me voy a Sudamérica. Es cierto, a Sudamérica, que es lo curioso. Pero se van a practicar, a estar inmersos en esa cultura o cuya lengua han estudiado en el instituto. Eso es muy importante y aquí no se da.
Carmen, no se le da importancia por parte del alumnado, no hay esa capacidad para desarrollar esos conocimientos, esa inquietud para utilizar ese instrumento para comunicarse. Bueno, yo lo que opino es que el aprendizaje de los idiomas, es decir, usted dijo antes, ¿no?, que estudiaban, los alumnos estudiaban tres días a la semana, 3 horas, ¿no? Eso es insuficiente para aprender un idioma. En otros países, es decir, los alumnos aparte, es decir, en la clase es importante dar la clase en el idioma y además que después el alumno refuerce fuera, viendo programas en inglés, en francés, en alemán, en el idioma que sea, es decir, todo eso que ha aprendido y más. Para poder ser capaz de expresar y de entender, uno tiene que leer, tiene que practicar y demás, ¿no? Entonces, yo lo que creo que se pone demasiada influencia, o la influencia todo, en el hecho de enseñar o en el aula en sí. Y después también es verdad que, por ejemplo, hay otros países donde los alumnos ven la tele en el idioma en concreto, sin subtítulos ni nada. Y eso es una cosa que lleva funcionando años y años, que de poco para acá lo empiezan a hacer nuestro alumnado, y eso es muy importante. Por ejemplo, en Centro Europa, es decir, se ven todos sin subtítulos y se pueden expresar mejor y tal. Y después también está el tema, es decir, dependiendo de la zona en la que se vive, si uno tiene, depende de las edades, si la gente no está motivada porque son muy jóvenes y no ven la necesidad de que eso les va a ser útil, pues no prestan atención. Y pasa no solo en los idiomas, sino en cualquier otra asignatura. Estamos hablando de que hay personas, de que hay jóvenes, de que hay alumnos que no aprovechan ese instrumento que se les pone o que no es la manera más adecuada. Pero en cambio, Héctor, a mí me consta que gente de mi generación y anterior, que abandonaron el colegio incluso antes de tener el graduado escolar, lo que era antes el octavo de GB, han aprendido inglés de oídas, como aprendieron el español, oyéndoselo a sus padres, y posiblemente no sepan leer inglés ni escribir inglés, pero se relacionan en el sector con ese inglés. Sigue habiendo gente de esas características, es mayoritario todavía, no hay una formación mejor del trabajador, y no le hablo de los trabajadores especializados, como puede ser un director, como puede ser incluso un recepcionista, que ya la mayoría salen de escuelas de turismo y demás con una formación sólida. Efectivamente, esto viene a dar razón a lo que estaba diciendo Carmen Rosa, ¿no? Que ese miedo que se tiene a lanzarse a hablar, porque la formación académica, los textos, los libros, ¿no?, te enriquecen, pero la única forma de realmente hacerse con unos conocimientos, digamos, que te permitan estar seguro en cuanto te expresas es hablando, saliendo al ruedo, ¿no? Entonces, lo que dices es verdad. O sea, yo conozco muchos profesionales del sector del turismo que efectivamente, sin haber terminado pues quizá los estudios, porque bueno, fueron otros momentos en los cuales había unos condicionantes y quizá había algo ahí que te hacía ver que la formación no era tan importante, se lanzaron al mundo del trabajo y también, ¿por qué no?, las relaciones interpersonales. Vamos a ver, cuando hablamos, seguramente yo conozco muchos compañeros, muchos chicos de mi edad que hablan sueco perfecto. Y hablan un sueco, vamos, pues casi como un nativo, ¿no? Han hecho de su vida, pues digamos que la parte profesional y la parte de esa formación, esos conocimientos que tienen sin darse cuenta, es un enriquecimiento tal que seguramente si van a ir, como decía el señor de la entrevista, a la escuela a aprender, la academia, no hay dinero para pagar eso que han aprendido. Con lo cual nos viene a dar la razón que por un lado está la formación reglada y por otro lo que tú pongas de tu parte para hacer que esa formación te ayude, ¿no? Lo que sí está claro que hubo mucha gente que aprovechó precisamente un profesor nativo, esas suecas, esas inglesas que venían, se relacionaban y aprendía uno a decir alguna cosa y algunos hasta aprendían, exacto, muy particular. Pero se dice que no son suficientes 3 horas a la semana. En cambio, vemos que los mismos chicos que van al colegio, aquellos que tienen sus padres disponibilidad económica para llevarlos 2 horas a una academia, sí aprenden inglés, Carlos. Bueno, todo es muy relativo. A ver, yo tengo 2 hijos y tengo que decir que para aprender idiomas también hay muchas veces que es necesario tener un don, es también como la música, o sea, no todo el mundo tiene oído para poder pronunciar o para poder entender. Igual que no todo el mundo puede aprender a tocar el violín o a tocar el timple. Entonces, la cuestión está claro, cuanto más tiempo
dediques a una actividad, lo normal es que obtengas mejores resultados. Pero la garantía del éxito no existe. Hay que practicar y 3 horas en el colegio, más 2 horas en la academia. Si no hay inmersión dentro de ese mundo, de ese país donde hablas o habla la gente esa lengua que tú estás aprendiendo, en realidad no sirve. Pero estamos equiparando entonces, Carmen, aprender un idioma con un arte. O sea, es exactamente igual de difícil aprender a tocar el timple o aprender a tocar cualquier instrumento musical que aprender otro idioma que no sea el tuyo materno. Para aprender otro idioma, es decir, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho él, de que no todo el mundo tiene la misma habilidad. Si bien es verdad que todo el mundo puede aprender con mejor o peor pronunciación un idioma, el tema es comunicarse, ¿vale? Pero para poder desenvolverse bien en situaciones, uno tiene que encontrarse en esas situaciones en muchos momentos para que eso se pueda asimilar, ¿no? Entonces, no creo que tenga la misma dificultad, son dificultades diferentes, pero que la inmersión tiene que ser real y que uno, cuanto más tiempo, es como, yo recuerdo un alumno de secundaria, cuando yo daba clases de secundaria, que el chico aquel decía en segundo de BUP, no, yo en la vida aprenderé inglés y tal. Pasaron los años, 15, 20 años, el chico había estado 2 años en Irlanda, había que ver la pronunciación que tenía aquel chico, la soltura que había tenido, y me decía, ¿qué razón tenía? Que ahora tengo mucho interés por eso. No estoy diciendo que todo el mundo se tenga que ir fuera. La gente también puede aprender aquí y hay diferentes niveles de aprendizaje que a lo mejor necesitan un inglés para moverse en el sector servicio y eso se trabaja en situaciones y demás y a fuerza de repetir y de encontrarse en una situación en otra y tal, eso se aprende. Y uno va ampliando los conocimientos, pero todo es tiempo y todo es decir, el que no puede hacer una inmersión muy grande de mucho tiempo fuera, lo tiene que hacer con muchas horas de trabajo aquí dentro. Está claro que hay mucha gente que habla idiomas y que hay mucha gente en Lanzarote que vive precisamente de hablar esos idiomas, pero yo planteo la necesidad de universalizar como mínimo el bilingüismo, o sea, que cualquier vecino de Lanzarote, por las obligaciones con las que se va a encontrar sin salir de su propio territorio, sea capaz de atender las exigencias de un turista, que puede ser en un momento determinado un cliente, un paciente o una persona que lo pueda auxiliar, porque muchas veces nos encontramos mal, pasa un inglés y ¿qué le decimos? Absolutamente nada, y hay en Lanzarote residiendo más de 20.000 extranjeros, muchos de ellos hablan inglés, por decirles solo un idioma. Beatriz, ¿qué nos falta? O sea, ¿qué necesitaríamos para mejorar ese conocimiento universal de más idiomas? A ver, yo en mi caso, yo creo que el ingrediente que yo tengo es la falta de vergüenza, es decir, yo... O sea, que hay que ser un sinvergüenza sí. para aprender inglés. Sí, vergüenza, separado. No, uno de mis problemas para aprender inglés fue ese. Es decir, no, yo creo que es eso. El primero, yo creo que la primera barrera que nos encontramos ante un idioma es el tener miedo a no hablarlo bien. Está claro que si lo estamos aprendiendo no lo vamos a hablar bien. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido ese problema, no me daba vergüenza probar, intentar, y si fallaba, pues aprendía. Pero no todo el mundo tiene esa falta de vergüenza que tengo yo, ¿no? Volviendo a lo que decías tú, Carlos, sí, de estudiar fuera y tal, en mi caso, somos 3 hermanas y mis padres les dieron las mismas oportunidades a las 3. Por supuesto, mis hermanas hablan idiomas también. Se quedaron con el inglés una, el inglés y el alemán otra, pero no han seguido porque tampoco se han dedicado a ello. Yo vi ahí mi mundo, me apasionan y seguí, ¿no? Pero aún así, a igualdad, reconozco que si hace falta un poquito de don, tienes que tener, porque a igualdad de mis hermanas... Hace falta un poquito de don, hace falta también un poquito de sinvergüencería, dicho entrecomillado, pero faltan también, no lo sé, Héctor, te lo pregunto, infraestructuras adecuadas donde pueda haber un tránsito
universal de los chicos. Digo universal siempre porque a mí lo que intento proponer no es que haya gente que aprenda inglés, sino que todos sepamos hablar inglés porque es una necesidad como mínimo, y el alemán si es posible, porque nuestro sustento es el turismo, nuestras relaciones son con gente de muchos países. ¿Qué infraestructura se necesita o no se necesitan, o simplemente es cuestión de voluntad personal y de cargarnos las pilas todos y pensar que podemos aprender y buscarnos la vida cada uno? No, indudablemente las infraestructuras son muy necesarias, o sea, entre mejor sea el ambiente y el sitio donde vayas a recibir esos conocimientos, mucho mejor será. Pero volviendo un poco a lo que decías de la necesidad de aprender, quizá aquí en la isla misma, lo que yo puedo decir, y no en la isla, sino en Canarias en general, el hecho de que el turismo sea para nosotros quizá la única industria importante que tenemos, ha tenido cosas muy positivas, pero también en concreto respecto a la formación, creo que ha habido ahí algo que no hemos engranado bien. Es el hecho de que también muchos de los jóvenes nuestros, lo digo yo pues, también por experiencia personal cercana de familia, pues no han querido estudiar nada que tenga que ver con el turismo. O sea, se han ido a carreras, pues quizá los que han querido estudiar, a carreras de otro tipo, pues quizá de otro, digamos, reconocimiento social, ¿no? El turismo se vio como algo que, bueno, sí, nos da de comer, pero como que no es lo que realmente... Y quizá esas infraestructuras que tú reclamas, que pidas para ese conocimiento de idiomas que, contradiciéndole al señor del reportaje nuevamente, para mí nunca es tarde para aprender, o sea que podrían estar los chicos hasta los que, personas que se consideren que no están para aprender, sí que se debería fomentar, ¿no? Posiblemente el propio conocimiento de un establecimiento hotelero, ¿no? Porque es que en ocasiones, como tú mencionabas antes, nos encontramos con un señor, a mí me ha pasado, o sea, yo he parado por el camino de los cruceristas y ver a un señor que viene medio perdido por ahí, y claro, pues porque sabes en lo que está, pues paras el coche, te acercas, le hablas, dice, ¿a dónde va? Porque va perdido, no sabe, y eso se nos puede dar a cualquiera. O sea, yo he encontrado gente perdida en Punta Mujeres, esperando el bus, y claro, sabemos que, pero hay una serie de cosas que, pues eso, como lo vives porque tienes a esa persona o personas como esa alojada en tu establecimiento o conoces, pues te preocupas. Pero yo creo que ese nivel de preocupación debería venir dado por toda la sociedad, ¿no? Porque en definitiva el turismo es nuestra única industria que en estos momentos está, digamos, representando una parte importante de lo que es la empleabilidad en la isla. Por tanto, sí que son necesarias infraestructuras. Quizás sea necesario retomar esa formación en el tema idiomático de diversos sectores, no solamente la formación, sino quizá también la parte laboral y profesional, ¿no? No quiero ser tampoco catastrofista y plantear como que no tenemos nada, no es cierto. O sea, no en todas las Islas Canarias hay una escuela de turismo, como tenemos Lanzarote, salida de esta isla, no solamente parida, por muy doloroso que sea parir, sino pagada todos los años porque no hemos recibido la ayuda necesaria del circuito universitario para hacerse cargo de la misma, pero la tenemos. Tenemos también una escuela de idiomas. Los chicos pueden aprender también su iniciación al inglés en esos colegios a los que van habitualmente en la enseñanza obligatoria. Pero, Carmen, yo no sé si además falta ese engranaje que nos dice, de la escuela de turismo sale gente universitaria, formada, que acabarán siendo pues lo que puedan, unos recepcionistas, otros directores, con una buena formación, no solamente idiomática, sino también de conocimiento del sector. Pero hay después un montón de chicos que han salido de la secundaria, que no tienen el conocimiento necesario, que no conocen el sector y tampoco los términos que se utilizan. No hay convenios entre la escuela de idiomas, en este caso la propia consejería, porque ustedes son los que ejecutan esos proyectos, y la patronal, por ejemplo. Bueno, el tema es que la Escuela Oficial de Idiomas, en primer lugar, es decir, el tipo de alumnado, si hay una variación para entrar, y primero entran las personas que están en el paro o que están trabajando y que son mayores de 18 años. Y los chicos, es decir, realmente, es decir, luego pasan a los chicos de 18 años y luego 16 de 14. ¿Vale? Entonces la Escuela Oficial de Idiomas está más orientada hacia la enseñanza de adultos.
Entonces, hay una enseñanza que es reglada, que por ejemplo hay mucho profesorado que se forma allí, ¿no? que se necesita para los institutos y demás y tal, gente que va a subir su nivel, y después hay mucho alumnado que va porque trabaja en hostelería o trabaja en el hospital y tiene que tiene que seguir unos estudios reglados que son generales para todos. En un momento hubo una época que teníamos cursos de especialización y dieron muy buen resultado, y eran cursos para trabajar, por ejemplo, para los trabajadores de hostelería, del tema de tiendas, del hospital, también para la policía y demás, ¿no? Lo que pasa que con los recortes, y como había mucha demanda y había que darle respuesta a toda la demanda que había, pues se mantuvieron más los grupos que están reglados, ¿no? Entonces, hoy por hoy no hay un convenio con la patronal. Sé que, pero a mí me parece que sería una cosa que sería deseable, porque incluso en su momento, cuando nosotros dimos los cursos de especialización, algunos directores de hoteles hablaron conmigo para ver si nosotros podíamos ir a dar esos cursos, y dijimos, claro, nosotros trabajamos para la consejería, ¿no? Porque teníamos mucho alumnado, y a través del alumnado pues se enteraron de las cosas que hacíamos. Y entonces eso a lo mejor podría ser una cuestión a plantear a través, no sé si de la Cámara de Comercio o de... Héctor, sí, es una acción muy interesante y muy importante que quizá en este tipo también de debates podamos sacar algo positivo, siempre pero algo más positivo. Y evidentemente si depende de la consejería, que en definitiva también es del Gobierno de Canarias, y la Consejería de Turismo, que sería la que en este caso a nosotros nos competiría, ¿no? Sería cuestión de buscar esos acuerdos, porque desde luego para el sector es fundamental. O sea, el nivel de servicios que nosotros podamos ofrecer a nuestros clientes viene determinado por la capacidad que tengamos de entenderlo también. Las infraestructuras y todo eso es importante, pero eso ya digamos que a nadie se le esconde que lo bueno se vende bien. Pero el nivel de servicios que viene, ya digo, viene determinado por la capacidad que tengamos para poder interactuar con nuestros clientes o poder explicar situaciones o simplemente poder mantener una conversación. Es que debe ir incluido en ese plan de modernización. Debería. Sí, tenemos muy buenos hoteles, muy buenas carreteras, pero llega el turista y se nos muere en la carretera porque no hay quien le entiende, pues será un defecto y grave. Y yo creo que ya después de 30 y tantos años viviendo el turismo tenemos que dar un salto cualitativo. Y digo que nos interesan los idiomas, no solamente que nos interese el inglés. Por eso me interesaba mucho que estuviera Carlos con nosotros, que no es de inglés, sino de alemán. Tiene también una percepción de la isla, de la persona que llega y ve las deficiencias que puede tener, y también del propio comportamiento del alemán que reside, que muchas veces ni tan siquiera participa en la comunidad. Son distintos los animales, ¿no? Los alemanes en ese aspecto, y no debería tener más recorrido también el alemán en una isla como Lanzarote. Mucho más. La verdad es que, por la parte que me toca, tengo que decir que es un poco lamentable el que la isla de Fuerteventura cuente ya con alemán en educación infantil, mientras que desconozco el dato real actual de este año, pero en el curso pasado no había alemán en educación infantil. Profesores de Lanzarote se han desplazado a la Fuerteventura para impartir esos cursos porque allí no había gente formada y se han tenido que desplazar desde aquí. El alemán, tengo que decir, a pesar de que esto puede sonar un poco feo, que sí participa en la isla, los residentes me refiero, la experiencia como profesor de español también para extranjeros en los cursos de la Universidad Menéndez Pelayo que se celebraban en el Fondadero de Tías, nos ha demostrado que los alemanes participan. Es más, yo digo, aunque suene muy feo, que los alemanes tienen una mayor facilidad para aprender el español de la que tienen los ingleses y de la que tienen otros residentes procedentes de otros países. Nos hemos encontrado con ingleses que después de 5 años han aprendido muy poco y, sin embargo, alemanes que después de 5 cursos hablaban, no vamos a decir conejero, pero para ir y defenderse y hacer vida normal
en Lanzarote o en cualquier otra parte donde se habla el español. Sí, verdad, ahora que lo que usted lo dice, que habla más que los ingleses, pero también es verdad que el inglés viene con la prepotencia de dominar el idioma al que estamos todos obligados de aprender, y eso les hace ir por delante, y también, hombre, su actitud colonialista que ha tenido siempre, aunque en eso los españoles les pueden dar también alguna que otra lección. Beatriz, a mí me gustaría que nos dijeras tu experiencia personal. No es habitual que una persona hable 5 idiomas, aunque es verdad que existe gente que se especializa, igual que se especializa en ser periodista o abogado o lo que sea. Pero, ¿cómo desde Lanzarote aprendes esos idiomas, aparte de porque has querido? Claro. Bueno, yo de todos modos, yo creo que esto es desde pequeñita, ¿no? A mí de pequeñita yo decía que yo quería hablar 7 idiomas. Es decir, yo no decía yo quiero ser bailarina o quiero ser... Yo decía, yo quiero hablar 7 idiomas, ¿no? Bueno, en la base la tengo con el apoyo económico, así de claro que me prestaron mis padres, pues desde los 11 añitos yo me pasaba todos los veranos fuera, ¿no? Entonces pues empecé con Inglaterra, luego ya seguí yéndome a Francia, luego en Inglaterra aprendí italiano porque había una chica italiana en la misma casa que yo, compartíamos casa, una casa de una familia inglesa, ¿no? Y luego pues eso, luego fue francés, luego alemán y así, y me es fácil. O sea que... es que me es fácil, realmente el francés me fue realmente, yo misma me sorprendí con el francés, me fue realmente fácil aprender francés. Pero, alemán, fíjate, alemán, a mí me pasa, yo hablo alemán, pero me da mucha pena que no me interesa mucho, lo siento, Carlos, y yo creo que es el único idioma de los que sé que no me apetece coger un libro, es decir, que no me tira como para voy a coger un libro y estar así por las noches leyendo alemán, no, es decir, lo hablo y lo estudié porque sí, trabajo en el patronato, tengo que saberlo y además me interesa muchísimo, pero es el único que, ¿no? Y el resto es que me apasiona, ¿no? Pues realmente es una experiencia personal, ¿no? Sí. No me va a servir de ejemplo porque se lo va a buscar. Primero, tiene usted esa gran sensibilidad por los idiomas, era subjetivo, si no su sueño, y además pues se lo ha labrado fuera de aquí, me imagino que con la ayuda también de sus progenitores, que es básico para salir de una isla como Lanzarote, porque se habla mucho de salir, pero no es lo mismo salir en la península que salir de Lanzarote. Que es mucho más caro, porque además hay una tradición de sedentarismo o de enquilosamiento, no sé cómo llamarlo, tremenda, y son barreras que hay que ir rompiendo junto con la del idioma. Yo creo que hay que ir rompiéndolas conjuntamente, pero para no seguir yo con mi rollo, Héctor, mucha gente ha aprendido inglés y alemán porque ha significado una salida en el sector turístico. Estamos abriendo nuevos mercados, o eso nos dicen quienes nos promocionan. El francés no es un idioma muy extendido en Lanzarote, hay que ir a aprender el francés porque vamos a mejorar, hay que ir a aprender otros idiomas como el ruso porque van a llegar los rusos, o van a llegar los chinos, o van a llegar los indios. Se está analizando ese componente porque realmente queremos vivir del turismo y no nos importa demasiado de qué color, de qué hablen o cómo hablen. Bueno, desde el sector evidentemente sí que se está mirando eso. La formación en los idiomas que necesitamos, y lo digo también porque bueno, también participo un poco en la búsqueda de esos nuevos clientes, esos nuevos, ¿cómo se llama?, nichos de mercado de clientes para nuestro sector. Evidentemente el mercado francés ha sido una sorpresa muy positiva en cuanto a la afluencia de clientes franceses hacia Lanzarote. Aquí yo espero que los profesores de francés que había en Fuerteventura se vengan ahora para Lanzarote porque la cosa cambia. Y esto, aparte también, por ejemplo, pues los polacos es un mercado también que va creciendo y necesitamos de personas, quizá en la misma proporción que turistas que tenemos, ¿no? En este momento el turismo pues, británico y alemán son los números que nos indican por dónde debemos tender en cuanto a tema idiomático, pero los otros debemos empezar a trabajarlo en la misma manera que estamos trabajando el buscar esos clientes en sus países de origen, ¿no? Entonces, desde aquí también tendríamos que hacer lo mismo en esa formación, ir preparándonos, porque bueno, ahora se da el caso, empieza justamente uno de los turoperadores que ha apostado por Lanzarote, que ha sido reconocido recientemente del mercado francés, a traer, digamos que un número importante de turistas, ¿no?
O sea, en caso que buscas pues, justamente recepcionistas que hablen francés y pues hay que buscarlos con lupa. Si buscas ya uno que hable francés, inglés y alemán, ¿no? Y si ya buscas uno que quizá conozca otro idioma, pero es que hablamos de la recepción, que es el punto. Pero es que lo que hablaba antes, el sector servicios dentro de la hostelería es mucho más, ¿no? O sea, la señora camarera de pisos, quizá lo que decía Carmen Rosa antes de los cursos de especialización. Yo tuve la fortuna de trabajar hace muchos años para una empresa escandinava y mi trabajo, o sea, mis 3 primeros meses de trabajo fue estar sentado aprendiendo. Me lo pagaban, fui a su país, estuve allí y mi trabajo, o sea, que yo decía, oye, esto qué bien, ¿no? Estaba allí y era aprender, ¿no? O sea, pero aprender pues todo, ¿no? Tenías unas horas de, era pues simplemente ver el comportamiento, ir donde están los clientes, ver el comportamiento dentro de un bar, en un restaurante buffet o en un restaurante a la carta, y de ahí ir tomando nota tú, pues para cuando estén aquí en destino, y tú como persona ya con cierto grado de responsabilidad, pues poder tomar decisiones para hacer que ese cliente esté contento, ¿no? Y hacer que sus vacaciones sean una experiencia positiva, y así pues es el engranaje, ¿no? Por tanto, necesario, muy necesario. Quizá la facilidad que ha habido, por un lado, la parte económica, ha hecho que mucha de nuestra juventud se haya desviado un poco de continuar formándose, y sí que tenemos gente con cierto conocimiento de idiomas más que quizá en otro sitio aquí, pero muy específico, ¿no? Muy centrado en algo. Evidentemente no le pida salirse del tema porque quizá ya se pierde, ¿no? Conocer el idioma no es solamente conocer las palabras y la construcción de sus oraciones, es también conocer a quienes lo hablan, su cultura, su forma de relacionarse, su respeto, el saber que el sueco tutea por definición, cosas que son esenciales en la comunicación diaria y que la enriquecen de forma considerable. Me imagino que si usted a alguno le pregunta que si sabe ruso, se le hará el sueco, son muy pocos, pero yo no sé si en la escuela de idiomas se están preparando para afrontar también esos idiomas. ¿Qué idiomas dan ustedes en la escuela de idiomas de Lanzarote? Y si tienen un plan de futuro para incorporar esos nuevos idiomas. Bueno, la incorporación depende de lo que la Consejería de Educación nos dé, ¿no? Pero bueno, en la escuela tenemos inglés, alemán, francés y árabe. El año pasado ya la Consejería planteó, bueno, se lo habíamos hablado anteriormente y ellos también lo plantearon, ¿no? El tema se está valorando la cuestión de chino, pero todo es cuestión de ver la disponibilidad que hay y tal, ¿no? La idea es ir a por el chino, pero va a depender de las entradas económicas que realmente tengamos, ¿no? Lo del árabe llevamos, me parece que 7 años con el árabe, y ha fluctuado un poquito. Nosotros, porque en un primer momento la demanda era mucho del sector de toda la gente que se dedicaba al tema de la seguridad, si bien los militares o la Policía Nacional y demás y tal. Ahora hay gente que se está acercando porque eso es interesante para, por ejemplo, gente chicos jóvenes que se han criado aquí, para mantener ese idioma o para aprender el idioma de sus padres, por ejemplo, ¿no? Y eso, pero lo que está habiendo mucha demanda es lo del chino. Sé que la Consejería está receptiva, pero claro, todo depende, tenemos que jugar con lo que tenemos, con el espacio que tenemos y con los grupos que nos han concedido. ¿Cuántos alumnos hay en la escuela de idiomas? Ahora mismo hay unos 1.700 y pico, menos de 1.750 en la escuela de Arrecife, la sede de Arrecife. Y después tenemos un aula en el Puerto del Carmen, que hay 90 alumnos allí, pues vamos a hablar de unos 1.800. Parecería, Carlos, cuando habla de aprender el árabe, como algo casi exótico, porque el canario se cree que vive en el centro de Europa. Y toda la parte de África que tenemos de vecino hablan árabe, aparte del francés, otro idioma que nos parece que solamente se habla en Francia, cuando el periodo del protectorado que repartió España con Francia, sobre todo en Marruecos, y aquellos también en Mauritania y el resto de la ribera africana, se ha consolidado allí ese idioma como una puerta de entrada. ¿Por qué vivimos ajenos a esa realidad y la importancia que tiene para penetrar también de forma comercial en esos países?
Es curioso, pero yo el año pasado cursé primero de árabe en la escuela de idiomas. Entonces, tengo que decir que es algo sorprendente. A finales de curso empezó a correr el rumor, la noticia de que en uno de los Emiratos Árabes precisaban o iban a abrir un gran hospital, y parte de mis compañeros, tengo que decir que pidieron la ayuda del profesor para que les ayudase a hacer el currículum, para mandar los currículums a ese hospital para irse a trabajar. Y no precisaban solamente de médicos, precisaban médicos, gente para el mantenimiento, enfermeras, higienistas bucales. El mundo árabe, creo que es el que más próximo tenemos y el que, en cierto modo, menos conocemos y que cada vez, sin embargo, nos va atrayendo más. Era sorprendente ver en un aula a casi 30 personas sentadas, y no hablo de gente de 18 o 20 años, la mayoría ya hablaba inglés, cursaba a lo mejor también alemán en la misma escuela de idiomas, y estaban allí para aprender árabe. En mi caso no era para irme a trabajar a ningún emirato, en mi caso era curiosidad. Un poco lo que contaba antes Beatriz, o sea, es el interés por descubrir algo nuevo, por aprender. Desgraciadamente, creo que aquí, en esta isla, el boom de la construcción acabó, en muchos casos, con ese interés o esa necesidad de aprender, de descubrir algo nuevo. La verdad que poder leer a un escritor inglés, alemán, japonés, con el mismo deleite que leemos a García Márquez o a Vargas Llosa, sabiendo que lo que estamos leyendo es exactamente las palabras que ellos utilizaron, es un placer que merece el esfuerzo de aprender un idioma, y seguro que nos enriquece enormemente. Pero estamos llegando al final del programa. ¿Querías decir algo, Carmen? ¿Puedo hacer un poco de publicidad? Por supuesto, ya que de forma gratuita. Ya que estamos hablando del árabe, siento decir que en los otros idiomas no tenemos plazas disponibles, estamos saturadísimos, ¿no? Pero en árabe todavía hay plazas en primero y en segundo. Este año tenemos solo los dos primeros niveles. Por si alguno se anima, pues allí en la calle Antonio, sin número, los esperamos. Pues ya saben, les están esperando en la escuela de idiomas, y no siempre nos esperan, así que rapidito. De todas formas, ya les digo que hemos tratado el tema, la base del tema que queríamos hoy acercarles a ustedes. Nos queda únicamente la última pregunta de 1 minuto y medio, que va a ser la misma para todos, y es: ¿qué proponen cada uno desde su sector, desde su sensibilidad, para mejorar el conocimiento de otras lenguas en esta isla? Empezamos por ti, Héctor. ¿Cuáles son tus propuestas para mejorar esa mejor situación idiomática del lanzaroteño? Pues mi propuesta sería conseguir que todos los residentes de la isla por un minuto pensemos en lo importante que es nuestra principal industria, que es el turismo. Una vez que entendamos lo importante que es nuestra industria, sabremos de la necesidad que tenemos para poder comunicar con todos nuestros visitantes, sin dejar evidentemente de pensar que eso es fundamental para cada uno en particular, porque en este momento tenemos la fortuna de que con los que podemos practicar nos vienen, pero y hay de que no viniera ninguno y tuviéramos que marcharnos todos, o los que queremos aprender, para poder practicar algo con alguien. Es una reflexión y considero que sería importante que tomemos conciencia de esto. Carlos Domínguez. Bueno, yo desde la Escuela Universitaria de Turismo tengo que decir que lo primero que deberían los señores que diseñan los planes de estudio, de ser conscientes y de darse cuenta de que en una carrera como turismo no pueden dejar 4 semestres con un idioma, o 3, como es en el caso del inglés, ¿no? Una persona que estudia turismo para hablar con un turista que viene, en el caso de las Islas Canarias, de fuera. No estamos en Cuenca. En Cuenca se pueden perder 3 o 4 ingleses y 5 alemanes al mes, pero aquí vivimos de la gente que viene de fuera. Entonces, lo primero, creo que deben de ser conscientes a la hora de elaborar esos planes de estudio, de la importancia que tienen los idiomas. Y no sirve el decir, es que si quieres aprender idiomas, vete a una academia, vete a la escuela de idiomas. No,
Es que no debe de ser así. Al lado, en el edificio contiguo a turismo, está enfermería. Las personas, los estudiantes de enfermería que acaben trabajando aquí, un porcentaje muy alto de los pacientes que van a tener, que van a pasar por sus manos, van a ser extranjeros. No tienen ninguna asignatura de idiomas en el plan de estudios. Creo que hay que ser un poco conscientes de la realidad. Y creo que en el sector, en la universidad, deben de ser consecuentes con qué estudias y dónde vas a desempeñar tu profesión. La experiencia de los muchos estudiantes que han pasado por nuestras aulas nos dicen que quien tiene un idioma encuentra trabajo más fácilmente. La prueba es que nuestros diplomados antiguamente, ahora serán graduados, están ocupando puestos en oficinas bancarias, dejando fuera a gente de empresariales y de administración de empresas. ¿Por qué? Porque hablan idiomas. Beatriz Acuña. Bueno, yo como usuaria, sí, a ver, yo me gustaría transmitir, si se puede, mi pasión por los idiomas, lo bonito que es, lo maravilloso que es poder hablar con todo el mundo, y lo que dices tú, ya no solamente hablar, entenderlo, y no solo entender su idioma, entender su forma de ser, y es precioso, y como tú bien dices, Héctor, tenemos la posibilidad, vienen a nosotros, tomar conciencia de lo que tenemos en Lanzarote y aprovecharlo, ¿no? Ese es mi consejo. Carmen Rosa. Bueno, yo estoy de acuerdo con él en que, bueno, y con ella, ¿no? En que, es decir, realmente aprovechar las opciones que tenemos, que los planes de estudio hay que adaptarlos, es decir, mantener los que, por ejemplo, en la Escuela de Idiomas, los planes que hay para es decir, para la gente que quiera sacar unos determinados niveles, y hacer unos cursos más específicos, más concretos, que pueda cubrir las necesidades que se tengan en diferentes sectores laborales. Y que bueno, y que además que hay que poner un poquito los codos fuera, que hay que tener un poco de cara y ¿sabes? Y hablar y lanzarse, porque la varita mágica no la tenemos, que si la tuviéramos, hasta yo la aplicaba en mi propia casa. Todos seguro que la aplicaron. Venía a este programa con el convencimiento de que el lanzaroteño tenía que ser un políglota, una persona que no se quedara en el español, sino que administrara su capacidad para aprender el mayor número de idiomas posible, porque en eso le va el futuro. Porque el futuro del lanzaroteño no es solo adquirir otros conocimientos, es ayudar a aquel que los tiene a disfrutar de esta isla. Y eso solamente se hace conociendo perfectamente el idioma de aquel que nos visita. Y como no sabemos exactamente quién nos va a visitar ni de dónde, lo mejor es estar lo mejor preparados posible. Por ello, les agradezco a todos ustedes, a Carmen Rosa, a Carlos Domínguez, a Héctor Pulido y a Beatriz Acuña su visita a este programa y su contribución. Muchas gracias a todos. Y a todos ustedes ya saben, el próximo viernes, aquí en La Trastienda, trataremos cualquier otro tema. Espero que no me vea obligado a hablar inglés. Ahora usted sí lo tendrá que hacer.